En una tierra lejana llamada Uz, vivía un hombre llamado Job. Era conocido no solo por su riqueza, sino sobre todo por su carácter. Un hombre íntegro, justo y temeroso de Dios. Se apartaba del mal en todas sus acciones, manteniéndose firme en su fe en un mundo donde era fácil desviarse. Job no era alguien que simplemente seguía normas externas. Su respeto a Dios nacía de un corazón sincero. Job había sido bendecido en gran manera. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y su patrimonio era impresionante. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una gran cantidad de sirvientes. Era el hombre más grande de todos los orientales. Su nombre era sinónimo de prosperidad y honor. A pesar de su riqueza, Job no se volvió arrogante ni olvidó a Dios. Cada vez que sus hijos organizaban banquetes, festividades donde se reunían para celebrar y comer juntos en sus respectivas casas, Job actuaba con diligencia espiritual. Al terminar cada ciclo de banquetes, él los llamaba y realizaba sacrificios por ellos, temprano en la mañana. Su razonamiento era humilde y preventivo. Quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. No era un acto aislado. Job hacía esto constantemente, demostrando su compromiso de interceder por su familia. La vida de Job parecía perfecta. Salud, riqueza, prestigio, familia y una profunda relación con Dios. Desde cualquier perspectiva humana, su historia era la imagen del éxito y la bendición divina. Sin embargo, lo que Job ignoraba era que en los cielos se estaba gestando un desafío que pondría a prueba cada fibra de su ser. Un reto que lo llevaría a enfrentar el misterio más profundo de la vida, el sufrimiento de los justos. En el cielo, en medio de una reunión celestial, Satanás se presentó ante Dios. El Señor, orgulloso, preguntó: ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él, un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios. Pero Satanás respondió: ¿Acaso Job teme a Dios por nada? Has protegido su vida y bendecido todo lo que tiene, pero quítale todo y verás cómo te maldice. Entonces, Dios permitió que Satanás probara a Job, con la condición de no tocar su vida. Ese mismo día, la tragedia cayó sobre Job. Un mensajero tras otro llegó con noticias devastadoras. Sus bueyes fueron robados, sus ovejas consumidas por fuego, sus camellos saqueados, y lo peor, sus hijos murieron cuando un fuerte viento derrumbó la casa donde estaban reunidos. Ante tales pérdidas, Job rasgó su ropa en señal de luto, se postró en tierra y adoró. Con profunda humildad, dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar del dolor, Job no pecó ni culpó a Dios, manteniendo su fe intacta frente a la peor tragedia imaginable. Pasado un tiempo, Satanás volvió a presentarse ante Dios. De nuevo, el Señor destacó la fidelidad de Job. Todavía conserva su integridad, a pesar de que me incitaste contra él para arruinarlo sin causa. Sin embargo, Satanás insistió: piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero toca su hueso y su carne, y verás cómo te maldice en tu propia presencia. Dios accedió, pero puso un límite. Satanás podría dañar su salud, pero no quitarle la vida. Así, Job
fue atacado con una dolorosa enfermedad. Sufría llagas malignas desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Su dolor era tan intenso que se sentaba en medio de cenizas, rascándose con un trozo de teja rota para aliviar la picazón y la agonía. En medio de esa miseria, su esposa, rota de desesperación, le dijo: ¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job respondió con firmeza: ¿recibiremos de Dios el bien y no recibiremos también el mal? A pesar de todo su sufrimiento físico y emocional, Job no pecó ni habló con insensatez contra Dios. Su fe, aunque golpeada, permanecía de pie, como una llama que se niega a extinguirse en medio de la tormenta. Cuando los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, oyeron de su desgracia, acordaron reunirse y visitarlo para consolarlo. Al verlo de lejos, apenas lo reconocieron. Lloraron, rasgaron sus mantos y se sentaron junto a él en el suelo durante 7 días y 7 noches, en completo silencio, compartiendo su dolor. Finalmente, Job rompió el silencio. Maldecía el día en que había nacido, deseando no haber existido. Así comenzó un largo debate entre él y sus amigos. Cada amigo, a su turno, sugería que el sufrimiento de Job debía ser consecuencia de algún pecado oculto. Para ellos la lógica era clara. Si sufría, debía haber fallado contra Dios. Le instaban a confesar y arrepentirse. Pero Job defendió su inocencia. Rechazó la acusación de haber pecado para merecer tal castigo. Se lamentaba, cuestionaba, reclamaba respuestas. Clamaba a Dios preguntando por qué permitía su dolor si él había vivido rectamente. Estos diálogos muestran a Job en su lucha interior, entre su fe en la justicia divina y su incapacidad para entender su propio sufrimiento. Aún en su confusión y su dolor, Job no maldijo a Dios. Su clamor era el grito de un hombre que no entendía, pero que no abandonaba su fe. Después de tanto silencio y debate, finalmente Dios respondió a Job. Lo hizo desde un torbellino, con una voz poderosa que no ofrecía explicaciones directas, sino preguntas que revelaban la pequeñez humana frente a la grandeza divina. Dios preguntó: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si sabes tanto. Con cada interrogante, Dios mostró a Job la complejidad del universo, la creación de los mares, el nacimiento de la luz, la formación de los astros, la vida de animales salvajes como el león, el halcón o el gran behemoth. Dios no justificó el sufrimiento de Job, ni explicó el porqué de sus pruebas. En cambio, enseñó que existe un orden más vasto, uno que el ser humano no puede comprender totalmente. El mensaje era claro. La sabiduría de Dios supera la limitada comprensión humana. Conmovido y humillado ante la inmensidad divina, Job reconoció su error. Respondió: he hablado de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me arrepiento en polvo y ceniza. Job no obtuvo todas las respuestas, pero sí una revelación más profunda. La certeza de la soberanía de Dios y la necesidad de confiar en Él, aún en medio de lo incomprensible. Después de la respuesta divina, Dios reprendió a los 3 amigos de Job. Les dijo que no habían hablado con verdad sobre él como lo había hecho Job. Para enmendar su error,
debían ofrecer sacrificios, y Job debía orar por ellos. Solamente así Dios los perdonaría. Job, a pesar de su sufrimiento y de la injusticia de las acusaciones de sus amigos, intercedió por ellos. Al orar, mostró que su corazón seguía siendo humilde, compasivo y fiel. Entonces Dios restauró a Job. No solo le devolvió lo que había perdido, sino que le dio el doble de sus bienes: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Todos sus hermanos, hermanas y antiguos conocidos volvieron a visitarlo, mostrándole respeto y trayendo regalos. Job también tuvo una nueva familia: 7 hijos y 3 hijas, descritas como las mujeres más hermosas de toda la tierra. A diferencia de la costumbre de la época, Job les otorgó herencia junto a sus hermanos, un acto de generosidad y justicia poco común. Job vivió aún 140 años más, vio a sus hijos, nietos y bisnietos hasta la 4ª generación. Finalmente, murió viejo y lleno de días, habiendo atravesado la oscuridad más profunda y emergido fortalecido, más bendecido que nunca. Su historia quedó como testimonio eterno de que, aunque no siempre entendamos el sufrimiento, la fe en Dios nunca es en vano.